Hola chicos, buenas tardes. Parece que estaba todavía Buenas tardes. Claro, conversando doctor. por otra materia, ¿no? Pero bueno, en todo caso, vamos entonces a continuar con el estudio de la semiología de la piel, y en este caso vamos a estudiar las lesiones elementales. Cuando hablamos de lesiones elementales, entonces nos estamos refiriendo justamente a las lesiones por las cuales es motivo de la consulta, o sea, alguna alteración que haya en la piel que al paciente le llama la atención o a algún familiar y por ende lo llevan a la consulta. Entonces son lesiones elementales, las básicas. Ahora, dentro de este grupo, nosotros vamos a encontrar que clásicamente se las dividen en lesiones elementales primarias, es decir, aquellas que se presentan por primera vez sobre una piel que estaba indemne, que estaba sana, y las lesiones secundarias, que como su nombre lo dice, pues aparecen como consecuencia de la evolución de las lesiones primarias. Ahora, entre estos dos, en algunos textos, en algunos artículos, ustedes van a encontrar el término que son especiales, es decir, lesiones elementales especiales. Y bueno, se las considera así lesiones especiales porque a veces se las encuentran solo en el contexto de tal o cual patología o tienen una característica muy diferente a todas las demás. Entonces, en ese caso se las denomina lesiones especiales. Vamos entonces a estudiar las que son básicamente las primarias. Comencemos entonces con la primera, que viene a ser la mácula o mancha, como también se la conoce. ¿Qué nos traduce este término? Mácula o mancha nos está indicando únicamente un cambio en el color de la piel, o sea, cambio en la coloración. No lo podemos palpar, por ende no hace relieve, ¿no? Si nosotros lo tocamos sin estar viendo la mancha, no sabemos dónde está la lesión. Simplemente es al verla que nosotros vamos a encontrar esos cambios. Bien, dentro de estas máculas o manchas vamos a ver que se clasifican justamente de acuerdo al origen que las determina. Entonces tenemos en primer lugar a las manchas pigmentarias, es decir, en las que son ocasionadas por pigmentos. Ustedes ya conocen, porque ya vimos pues en las semanas pasadas, cómo el pigmento básico importante de la piel es la melanina, ¿verdad? Entonces, justamente ese pigmento que lo origina casualmente el melanocito. Recuerden ustedes esa célula que le da el color a la piel. Bien, pues entonces basándose en esto, en el pigmento melanina, se la ha clasificado en tres tipos. En las manchas hipercrómicas, también denominadas hiperpigmentadas. Nosotros conocemos cuando hablamos de hiper, ¿verdad? En medicina o en otra rama, sabemos que hay un exceso de algo. Entonces, un exceso de pigmento. Ya vamos a ver las imágenes. Ahora, cuando el pigmento se reduce, pero no hay ausencia, solamente hay una reducción, entonces hablamos de una mancha hipocrómica o hipopigmentada. Entonces, esa sería una reducción del pigmento. Pero también podríamos encontrar a las manchas acrómicas, en la cual hay una ausencia total del pigmento. En este caso, el ejemplo típico que hablábamos del vitiligo, recuerdan cuando hablábamos sobre las funciones del melanocito, y decía que da justamente a través de sus dendritas, le da pigmento a los queratinocitos que le corresponden en la unidad melanoepidérmica. Bien, entonces a veces podríamos ver una mancha que está ahí, una coloración blanquecina, pero si hacemos una biopsia con tinción argéntica, decimos, no, resulta que sí está ahí el melanocito. O si no, no está el melanocito. Entonces, cuando hay una ausencia, y hablábamos de que hay vitiligo, ¿verdad? Entonces, así es, ya hay una ausencia total del pigmento. También, como les decía, en algunos textos ustedes van a encontrar aquí también como pigmento a las manchas amarillas. Entonces son básicamente aquellas, como les dice su nombre, de color amarillento y que están ocasionadas en este caso, por depósito de colesterol. Realmente, generalmente se observa en etapas tempranas de, por ejemplo, de los antelasmas, unas plaquitas que son de colección de colesterol que hay especialmente en los párpados, y también se ven algunas macroglobulinemias. Entonces, no son muy comunes, las anteriores, la que es por melanina, son las más comunes. En segundo lugar, dentro de este grupo de las máculas o manchas, vamos a ver las de origen vascular, es decir, que en este caso hay un componente del vaso sanguíneo. Entonces, dentro de este vamos a ver que hay tres subgrupos, las que son por congestión, las que son por extravasación y las que son por neoformación. Las primeras, en aquellas que son por congestión, a su vez las vamos a dividir en dos tipos.
aquellas que son por congestión activas, y en este caso tenemos a los exantemas. Cuando nosotros vemos la característica de un exantema es que son activas, decimos, son calientes, son rojas, y además tienen la característica que desaparecen a la vitropresión. O sea, si nosotros ponemos un pedazo de vidrio y comprimimos esa lesión, esa mancha, vamos a ver que palidece, porque simplemente es el vaso que está ahí congestivo, ¿no? Entonces, ahí justamente palidecen o desaparecen a la vitropresión. Dentro de estos exantemas, nosotros vamos a ver característicamente a tres subtipos. Los exantemas morbiliformes, es decir, aquellos que imitan o lo simulan o es muy parecido al sarampión. De hecho, el sarampión tiene un exantema morbiliforme. Ustedes lo conocen muy bien, ya han visto eso en pediatría o en infectología, pero en todo caso son de las exantemáticas típicas de la infancia, ¿no? Entonces, también pertenecen a este grupo, tienen este tipo de exantema, a la rubiola, a la mononucleosis infecciosa, pero también las toxidermias medicamentosas. Recuerden que yo les decía que la piel reacciona muy parecido a algunos estímulos y a veces son pequeñas las diferencias que nosotros vamos a encontrar o también a veces pues requerimos inclusive exámenes de laboratorio como cualquier otra especialidad, ¿no? Porque es muy parecido. ¿Y cuál es la característica de ese exantema morbiliforme? En primer lugar, que estas manchas son de gran tamaño y se tienden a agrupar como en grandes grupos, ahí se unen, ¿no? Entonces, y a su vez, respetan algunas áreas de la piel. Ese es típico de un exantema morbiliforme, ya lo vamos a ver en imágenes. También tenemos el exantema roseoliforme. ¿Y cómo es el exantema roseoliforme? En primer lugar, es típico de la sífilis, justamente la llamada roceola sifilítica. Tiene un color rosado, también la podemos ver en un tifus exantemático, pero algo importante es que estas manchas se distribuyen por todo el tronco, pero además persisten como elementos aislados. Las de arriba confluyen, recuerdan, les acabo de decir que se tienden a unir, en cambio estas están aisladas, o sea, dejan áreas normales de la piel. Luego tenemos el exantema escarlatiniforme, que en este caso, pues, algo que lo caracteriza es que se asemeja mucho a la escarlatina, que también ustedes la deben conocer, porque esta es una exantemática que suele producirse justamente en la infancia, ocasionado por estreptococo beta hemolítico. Entonces, bueno, es semejante. ¿Cuál es la característica? Tienen también tendencia a unirse, tienen un color, una coloración más rojiza y tienen tendencia a unirse, ocupando grandes áreas de la piel. Esto es lo importante del escarlatiniforme, el exantema escarlatiniforme. Luego también dentro de estas manchas por congestión tenemos a el exantema de tipo, las manchas de tipo pasivas, es decir, las de arriba, recuerden, los activos son calientes, son rojos, en cambio las que son por congestión pasiva son frías y tienen una coloración más bien azulada. Y típicamente, ¿a cuál corresponde esta? La cianosis. Todos conocemos a alguien que le ha dado cianosis, habemos visto a algún paciente con cianosis, ¿no? Entonces, caliente, frío. Rojo, acá son azulados. Bien. También cuando ya tenemos ese segundo tipo, recuerden las anteriores, desaparecen a la vitropresión, o sea, todo lo que nosotros le aplicamos el vidrio encima, desaparece, o sea, lo aplastamos y desaparece. Pero en segundo lugar tenemos a las que son por extravasación, es decir, que en este caso ya salió el contenido hemático, ¿no? Hay salida de eritrocitos fuera pues de las paredes del vaso sanguíneo. Entonces, en este caso, se localiza pues obviamente en dermis. Si ustedes recuerdan, es en dermis donde hay los vasos sanguíneos. Algo que le caracteriza a esta extravasación, cuando nosotros vemos que al principio es como rojizo, ¿verdad? Es como un color rojo congestivo. Pero lo importante es que no desaparece la vitropresión. Nosotros cogemos la plaquita de vidrio, una lámina portaobjeto, por ejemplo, y con ella lo presionamos y vemos que no desaparece. Decimos, aquí hay extravasación. Entonces, luego de esto va evolucionando. Esta coloración que es como al principio rojo congestivo, se vuelve un poco violáceo y esto es debido a la reducción de la oximoglobina, ¿no? Y se van van cambiando de color, después nosotros la vemos que se hace verdosa, amarillenta,
todos hemos visto a alguien que se ha hecho un hematoma, por ejemplo, ¿no? Te das un golpe y después te queda así, morado al principio, después ya se te va haciendo verde hasta que se hace amarillo y se va, por justamente la reducción de la oximoglobina que tiene el eritrocito. ¿Cómo se denominan a estas manchas? Se las denominan púrpuras. Todas son púrpuras. Ahora, de acuerdo a la característica, van a adquirir diversos nombres. Cuando son, por ejemplo, de mayor tamaño, se les dice que sean equimosis. Cuando son, por ejemplo, en forma de puntitos, entonces le decimos petequias. Y cuando son de tipo lineal, se llaman víbices. Entonces, a esto es lo que le llamamos las púrpuras en general. Bueno, dentro de ello, pues sabemos que las púrpuras pueden ser por alteraciones vasculares, pueden ser por alteración de las plaquetas, o porque puede haber una alteración en el plasma, ¿no? Como las coagulopatías, ¿no? Bueno, eso en cuanto a su origen, pero en todo caso estamos hablando de que es esta característica. No desaparece la vitropresión. Y luego tenemos las manchas por neoformación, su nombre lo está indicando, nuevo vaso, ¿verdad? Neoformación, hay un nuevo vaso sanguíneo. Y en este caso constituyen los angiomas. Entonces también nosotros habremos visto niños que tienen una manchita roja en la frente, en alguna extremidad, o puede ser pues en la nuca, en fin, en cualquier parte de la superficie cutánea. Pero siempre como mancha nada más. Recuerden que la característica de la mácula mancha es que no lo podemos palpar. Entonces hablamos de un angioma. Dice, sí tiene un angioma capilar. Es de un vaso sanguíneo, de un capilar. Y el tercer grupo de estas manchas son las de origen artificial. Y bueno, entre estos comprende, pues obviamente a los tatuajes. No todos hemos visto una persona que se haya hecho un tatuaje, entonces es un pigmento externo, un pigmento de afuera que llega, ¿no? Entonces puede ser pues en forma accidental, o lo hizo por motivo estético, por un ritual, por lo que quiera, pero es un pigmento fuera de lo que corresponde a la piel. Pero también a veces nosotros podemos ver manchas artificiales, las que son ocasionadas por medicamentos. Hay algunos medicamentos que suelen producir depósitos justamente de pigmentos, de ciertas sustancias que lo contienen a nivel de la dermis, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, las antibióticos como la aminociclina, las mismas tetraciclinas, suelen producir estas manchas en piel. Otros, por ejemplo, ciertos antiarrítmicos, le dicen los cardiólogos, como la miodarona, también produce estas manchas. A veces pueden ser de tipo accidental, por ejemplo, alguien que ha tenido un contacto, pues cerca hubo de una explosión de pólvora y pues pequeñitas esquirlas llegan y se depositan en la piel y luego se ven como unas manchas azuladas. A veces también le ha ocurrido depósito de minerales, personas que van, por ejemplo, a estos sitios, estos pozos térmicos, ¿no? Que existen en diversas partes del país o del mundo, ¿no? Que son aguas que tienen mucho mineral, son como lodosas, ¿no? Y en este caso contienen obviamente muchos minerales que si alguien tiene alguna pequeña lastimadura y alguna alteración en la solución de continuidad de la piel, por ahí penetra y se queda el pigmento. Entonces también sería una mancha de tipo artificial. Vamos a ver entonces las imágenes. Miren, aquí tenemos a una persona con una mancha de tipo hiperpigmentada o hipercrómica. En este caso, un ejemplo es el melasma, ¿no? Que es una mancha pues muy frecuente en el sexo femenino, pero que también lo podemos ver en el sexo masculino, ¿no? Pero en todo caso es mancha nada más. Recuerden, no se puede palpar. Igual acá esta persona, miren esta mujer, como tiene en la frente, estas manchas, ¿no? Manchas hipercrómicas o hiperpigmentadas. A veces las manchas pueden ser ocasionadas las hiperpigmentadas pueden ser debido a sí mismo a un proceso postinflamatorio, ¿no? Un ejemplo típico serían por ejemplo, que es la dermatitis de Berlock o fotodermatitis, que también se le denomina, y en este caso es por el contacto con alguna sustancia que produce fotosensibilidad. Ejemplo típico es el jugo de limón, ¿no? Una persona ha estado en contacto con jugo de limón, se exprimió un limón, por ejemplo, y le cayeron gotitas sobre la piel, y luego tuvo exposición solar, o sea que estuvo en la playa, estuvo en el día de campo, fue al patio, algo donde le dio el sol. Entonces, al principio se producen unas lesiones un poquito eritematosas, por ejemplo, aquí algo se alcanza a ver como algo rojizo todavía, pero en pocas horas se pigmenta, entonces porque son fotosensibilizantes. Dentro de las manchas especiales, que yo les estaba mencionando al principio, que hay algunas que tienen unas características bastante diferentes, tenemos, por ejemplo, a esta que se llama el nebus de Ota. El nebus de Ota, en realidad,
corresponden, no hay una mancha como tal, no es propiamente que hay salida de la melanina, no hay salida de la melanina. En realidad son melanocitos, obviamente cargados de sus melanosomas, que se quedan en lo que están migrando. Recuerdan que yo les explicaba que cuando el melanocito se origina de la cresta neural, ¿verdad? Junto con la célula nerviosa, pero luego migra y se va a depositar, se va a colocar en el estrato de células basales, entre los queratinocitos basales. Bien, pero en ocasiones se queda más abajo, en profundidad, por ejemplo, a nivel de la dermis, en la dermis profunda, y nosotros vemos esta coloración. Justamente esto es una alteración, ¿no?, en el proceso de la embriogénesis. Pero lo que vemos aquí realmente es un efecto que se llama el efecto Tyndall, o sea, es la luz con la que nosotros estamos viéndolo al paciente, la que refleja esta coloración del melanocito. Repito, no hay salida de melanina. Acá tenemos, miren, a la púrpura, lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Es algo hemorrágico, ¿verdad? Que hay salida del eritrocito, lo que nosotros decimos, puede ser por diversas características, pero ya hay salida del eritrocito del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la típica púrpura, esta sería una equimosis, ¿verdad? Cuando son como manchas más grandes, son como equimosis, cuando son chiquitas o puntiformes, son las llamadas petequias, ¿no? Y cuando son como líneas, que ya las vamos a ver ya mismo, son las vínices. Aquí tenemos la mancha hipocrómica, ¿no? Lo que yo les decía, que no hay ausencia del pigmento, tan solo hay una reducción, o sea, una disminución del pigmento. Esta hipocromía o estas manchas hipocrómicas son más factibles de poderlas observar en fototipos de piel alto, como los nuestros. Generalmente nosotros latinos, hispanos, somos fototipos de piel más alto, 3, 4, 5, 6, según la clasificación de Fitzpatrick. Entonces, los fototipos 1 y 2 son las pieles muy, muy blancas, ¿no? Generalmente gente nórdica, una persona de piel fototipo muy, muy claro, ¿no? Rubios, pelirrojos. En todo caso, como tienen una piel demasiado clara, realmente no es posible ver la hipocromía, pues justamente el contraste, la hipocromía se observa en una piel como esta, fototipo 4, 5, 6, allí se puede ver esta disminución del pigmento, ¿no? Entonces, en todo caso, mancha hipocrómica. Pero en otras ocasiones sí ya hay la ausencia total del pigmento, como estamos viendo aquí, ¿no? Hay acromía, o sea, ya no hay para nada el melanocito aquí, no hay nada. Si le hiciéramos la biopsia con la tinción argéntica, no es ausencia. Este es el ejemplo típico del vitiligo. Bien, aunque no siempre va a ser por tipo vitiligo, ¿no? A veces puede ser por otras situaciones que se dio esa destrucción del melanocito. A veces, por ejemplo, el uso del nitrógeno líquido, ¿no? La criocirugía que se hace en dermatología precisamente como tratamiento de algunas dermatosis, siempre hay que explicar al paciente el riesgo que puede pasar en fototipos altos de que quede una acromía por causa del que el frío intenso destruya a los melanocitos. Y acá tenemos, miren ustedes, a la mácula amarilla, ¿no? Si ustedes ven, por favor, aquí se ve la mancha de color amarillenta, ¿no? No es muy frecuente, como les decía, pero esto con el tiempo se suele ya sobrelevar y de lo que era una mancha se convertirá en una placa. Pero nosotros la podemos ver mucho tiempo así simplemente como una coloración amarillenta que está localizada en alguna región. La macroglobulina M de Waldenström suelen cursar con esto. Hay un término también que es especial, que se denomina el parche, ¿no? En algunos textos ustedes lo pueden encontrar, y bueno, en este caso no es más que una mancha, pero que tiene una leve descamación. Entonces, les decía que la mancha no hay como palparla. Lo que nosotros palpamos o sentimos y tocamos esa piel es por las escamas que tienen. Entonces, sigue siendo una mancha, pero se la ve como parche por las escamas que tienen, ¿no? Entonces, es como una lesión especial. Típica, por ejemplo, en este caso, la tienen la micosis fungoide, también pues se la denomina de esa manera, es un linfoma cutáneo de células T. Entonces inicia así como unas manchas de color hipocrómicas y que con el tiempo se empiezan a producir esa ligera descamación. Entonces ahí ya cuando está en esa fase, decimos está en fase en parche al este linfoma, un cáncer. Doctora, una pregunta. ¿Esos son los cloromas o se dice solo cloroma cuando es un linfoma cutáneo secundario? No, este es solamente no, eso cuando lo que tú dices, bueno, eso es de hematología y eso ya es un diagnóstico de tipo histopatológico.
pero nosotros aquí solamente con linfoma cutáneo de células T. Justamente ayer vi un paciente de hematología que tiene lo que tú me estás diciendo, o sea, tiene un linfoma, pero no es un linfoma cutáneo, sino que tiene un linfoma esclerosante, pero por diagnóstico histopatológico. Ah, ya, gracias, doctora. Okay. Bueno, acá tenemos, miren, hay otra forma especial que nosotros encontramos de descripción y hablamos de, en este caso, de la coloración amarillenta, por ejemplo, en palmas y plantas. Nosotros no podemos decir que una persona tiene una mancha amarilla en las manos, ¿no? Sino que simplemente hay términos que de una ya aplicamos. Esta es la mano de una persona con su coloración normal y esta es una persona que tiene una hipercarotenemia, ¿verdad? O sea, cuando hay un exceso de beta-caroteno. En ese caso, personas pues que tienen, realmente es una dificultad en el metabolismo de los betacarotenos a nivel hepático, ¿no? Entonces, pero se traduce con esa coloración amarillenta a nivel de palmas y plantas, ¿no? Entonces, pero me refiero al término, no podemos utilizar, es decir, mancha amarilla, ¿no? Sino que decimos directamente palmas y plantas, de ejemplo, amarillas. Entonces, decimos esto, pues ya sabemos traducir una hipercarotenemia, que come, digamos, mucho caroteno, papaya, ¿cómo se llama? Zanahoria, mango, en fin, y no lo pueden justamente metabolizar bien a nivel hepático. Aquí tenemos, miren ustedes, el exantema que yo les decía de tipo morbidiforme, ¿no? Este es, por ejemplo, un paciente con sarampión. Entonces, la típica que es de coloración rojiza, las manchas son grandes, pero lo importante es que se tienden a agrupar. Si ven ustedes cómo se agrupan, están como unidas aquí. Entonces, y dejan áreas de piel que están sanas, ¿no? Pero se agrupan. Entonces, forman estas grandes áreas cubiertas por esa mancha. Miren la coloración, que es más rojiza, ¿no? Acá nosotros vemos, en cambio, el término rocioliforme, el exantema rocioliforme, ¿no? Entonces vemos las manchas son de tono más rosado, miren hasta el término, más rosado, pero además lo importante es que no confluyen, se mantienen separados, o sea, afectan a toda la superficie cutánea, pero dejan áreas de piel respetadas, área normal, ¿no? Eso es importante. Y acá miren ustedes el exantema escarlatiniforme. En este caso también el escarlatiniforme pues ocupan gran parte de la piel, casi toda la piel está afectada, pero asimismo ellas pues se agrupan en ciertas áreas, pero igual mantienen cierta separación. Miren ustedes cómo está aquí, áreas como que están bien. Y la coloración es rojiza. O sea, son manchitas pero pequeñas, como nosotros estamos viendo, son muy pequeñas, ¿sí? Pero que se tienden a unir en ciertas áreas, pero dejando igual áreas respetadas, si ven ustedes, y toda la piel se afecta. Hay un paciente típico con escarlatina, miren, toda la piel está afectada, todas, ¿no? Pero siguen siendo manchitas rojizas, ¿no? Manchitas, se agrupan por ciertas partes, pero dejan áreas normales. Ahí tenemos, bueno, la cianosis, ¿no? Que ustedes también la conocen muy bien, de esa coloración azulada, ¿no? Que tiene. Son frías, no olviden que las cianosis son frías, los exantemas son calientes. Acá tenemos, miren ustedes, el término, hay también una lesión especial cuando nosotros hablamos de los eritemas, o sea, tampoco podemos decir tiene una mancha, ¿no? O sea, hay términos que en historia clínica usted tiene que poner una buena descripción, entonces no podemos decir que tiene una mancha eritematosa, sino que decimos tiene un eritema localizado, o sea, si usted en una historia clínica lo está describiendo, dice, ah, sí, digamos, un paciente masculino con eritema localizado en región centrofacial, predominio en nivel del dorso nasal. Entonces, cuando ya me lo describe, aunque yo no lo esté viendo, yo realmente ya me estoy ubicando que ese paciente puede tener, o bien tiene un lupus, ¿verdad? Un lupus eritematoso, o podría ser una rosácea también, ¿no? Entonces, pero hablamos es del término, no decimos un eritema localizado. ¿Dónde lo tiene? En tal lugar. Entonces ahí ya nos está describiendo. Pero a veces también podemos hablar de un eritema que está más generalizado o un eritema difuso, está más áreas que estén ocupando de la superficie cutánea. Entonces, por ejemplo, esta es una persona que a lo mejor tiene alguna fotosensibilidad, tomó algún medicamento o de por sí tiene alguna enfermedad que le produzca fotosensibilidad y se nota claramente, ¿no? De que es en relación con el sol, ¿no? Aquí las tiras del vestido pues le han cubierto estas partes que está protegida, aquí también alguna partecita le ha cubierto el cabello, pero en todo caso hablamos también de eritema, ¿no? No vamos a decir mancha tampoco, sino eritema, decimos, sí, esta señora tiene eritema generalizado, pero hablamos de eritema, ¿sí?
Acá tenemos, miren, al angioma, la mancha que yo les decía por neoformación, o sea, se formaron nuevos vasos sanguíneos y vamos a ver estas manchitas. Entonces se la ve típica en la frente, como les decía, en los dedos, también en los deditos de las manos se suele ver bastante en algunos niñitos, y bueno, y en la nuca también, no son sitios en donde generalmente se lo encuentra, pero pueden estar en cualquier parte de la superficie cutánea. Entonces son nuevos vasos sanguíneos, los angiomas capilares. Hay otro tipo de lesión elemental que tampoco lo podríamos decir que no cabe dentro de ninguna, no es una mancha, no es que se formó ningún nuevo vaso, sino que se observa, por ejemplo, la telangiectasia. En este caso sí, vemos mientras, bueno, la mancha de tipo angioma se formó un nuevo vaso sanguíneo, acá, bueno, son adquiridos, estos vasos sanguíneos se van haciendo más con el tiempo, se van dilatando y son fácilmente observables. Nosotros podemos decir, una persona la vemos en las personas que tienen insuficiencia venosa, ¿verdad? A nivel de las extremidades inferiores, le vemos que tienen las típicas telangiectasias, las arañitas vasculares, le dicen a la gente. Bueno, pero también esa telangiectasia la podemos ver en otras partes, como por ejemplo aquí en la nariz, a nivel facial, se ve bastante en los pacientes que tienen también rosácea. Entonces es típico estas arañitas, decimos, ¿no? Pero son vasodilatación, son dilataciones adquiridas. Acá tenemos, miren, a las víbices. Estas son púrpuras también que les decía, sino que como líneas. ¿Sí ven ustedes? Son lineales, entonces también son púrpuras. La bleomicina suele ocasionar esta púrpura lineal, las víbices. La bleomicina que la utilizan para el cáncer, ¿no? Bueno, y ahí tenemos, miren, las manchas, en cambio, de origen externo, esta de aquí, esta persona que tiene pues un tatuaje, pues toda la piel está cubierta con esos tatuajes. Y también al lado tenemos otra lesión de esta forma especial que podemos describir en la piel, que sería la ictericia, ¿no? Asimismo, como en el caso del eritema, no podemos decir, este paciente tiene una mancha amarilla, decimos, no, está ictérico, ¿no? Entonces usted describe que tiene piel ictérica, entonces ya uno rápidamente sabe que toda la piel está amarillenta, ¿no? Incluida pues las conjuntivas, la esclerótica. Entonces, estas, todo lo que son manchas, no es posible palparla, ¿verdad? Les decía que todo nomás es visual, cambio de color, pero no podemos palparla. Pero ya las siguientes, ahí sí ya tenemos la segunda lesión, que ya es, estas sí ya son palpables, a partir de ahí todas son palpables. Y tenemos a las pápulas. Entonces, ¿qué son las pápulas? Son elevaciones exofíticas, o sea, porque están hacia afuera, obviamente, circunscritas, o sea, que están solamente en un solo sitio, ahí, a ese nivel, y se las considera que van desde 1 milímetro hasta 0,5 centímetros, no sé, hasta 5 milímetros de diámetro. Hasta ahí nosotros decimos que son pápulas. Bien, las pápulas pues pueden estar separadas, de acuerdo a los patrones de disposición, pero pueden tender a agruparse, y al agruparse pueden unirse tanto que semejan placas. Dice, entonces podemos a ver decir, son placas formadas por pápulas, sí. Pero en todo caso hablemos de lo que solamente corresponde a las pápulas, entonces son esas lesiones exofíticas, circunscritas, y que pueden tener un origen tanto de la epidermis, pueden ser originadas en la dermis, o pueden ser mixtas, o sea, de ambos lados. Cuando solamente se originan de la epidermis, no, al involucionar, no dejan cicatriz. Recuerden, chicos, todo lo que pase, la unión dermoepidérmica, es lo que va a dejar cicatriz. Entonces, si está solamente en la epidermis, no llegó hasta la dermis, no le deja cicatriz. Pero cuando son mixtas, allí sí dejan cicatrices. Ahora, las pápulas tienen, de acuerdo a las características, recuerden que yo les decía en historia clínica cuando vimos la semana pasada, hay que describir cómo es la lesión, la vamos viendo. Recuerden que a veces hay que palpar, les decía que a veces hay que tocar, ¿verdad? Describimos cómo es la superficie, el color, qué características tiene, ¿no? Bien, entonces basándonos en eso, las pápulas pueden ser redondeadas, que se les denominan pápulas cupuliformes. Cúpula es de la cúpula, ¿verdad? La cúpula de las iglesias, esas torres redondas que tienen en las catedrales católicas, ¿no? Entonces, en este caso se llaman pápulas cupuliformes, ¿sí? Pero a veces las pápulas pueden ser aplanadas. Entonces, las pápulas son como achatadas. Ejemplo de pápulas achatadas son las verrugas planas, y también pueden ser, por ejemplo, el líquen plano, que ya lo vamos a ver.
Esta fotografía es para demostrarles cómo las pápulas se pueden unir, pero sin embargo las vemos que son pápulas. Si ustedes se fijan, miren, son varias pápulas que se agruparon y uno dice, bueno, unas placas formadas por pápulas, ¿sí? Entonces, pero vemos que son lesiones individuales. Esto es importante a la hora de hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Sí, es diferente una placa que sea per se y diferente una placa que está formada por pápulas. Hasta ahí nos orienta el diagnóstico. Porque en dermatología hay que observar bien. Aquí tenemos, miren, pápulas mixtas, que son, por ejemplo, los nevus que, ciertos los lunares, la gente que le dice lunares de carne, se han visto, ¿no? Entonces tienen un componente tanto de la dermis como de la epidermis. Acá tenemos las mismas verrugas planas que les mencionaba hace un rato, que son como aplanadas, si se dan cuenta, o sea, no son redondas, no son como las cúpulas, estas son aplanadas. Y aquí, bueno, en esta imagen aprovechamos de ver a esta persona que hace el fenómeno de Koepner. ¿Se acuerdan ustedes del fenómeno de Koepner, que también lo mencioné la semana pasada? Que es la replicación de una dermatosis en un sitio de trauma. Bien, pero les decía yo y les aclaré que las verrugas no hacen un Koepner verdadero, hacen un pseudo Koepner. O sea, lo que sucede es que la persona tiene las verrugas son BPH, pues entonces es un virus. Entonces, si la persona se lastimó, a veces ocurre que las personas lo confunden, creen que es un granito de acné, un comedón, entonces vienen y lo aprietan, luego accidentalmente se arañan, entonces lo autoinoculan al virus, ¿no? Entonces hace un pseudo Koepner. El Koepner verdadero se considera que lo producen es enfermedades de tipo autoinmune, ¿no? Tipo el líquen plano, la psoriasis, ese tipo de enfermedad le puede hacer un Koepner verdadero. Hay otras características en ciertas pápulas que son, por ejemplo, en este caso, de ser de tipo umbilicadas, es decir, que tienen como una concavidad en su parte de en medio, en su parte central, es una concavidad u ombligo. Por eso se le dice pápulas umbilicadas, porque tienen esta depresión en la parte central. Entonces, eso también es importante, porque cuando nosotros vemos una pápula, miren, umbilicada, rápidamente yo sé que estoy ante un molusco contagioso. Ahora, no siempre el molusco contagioso va a estar con una pápula umbilicada. Les digo, pero si la vemos umbilicada, sabemos que es molusco contagioso. Es la característica que produce esa enfermedad. Entonces, esto nos orienta. Si alguien me la describe, pápulas brillantes, perladas, como perlas, ¿no? Porque brillan, si ustedes se dan cuenta, y que son umbilicadas, yo solo con lo que me lo está describiendo, yo ya sé que es molusco contagioso. Entonces, miren ustedes cómo es importante una buena descripción. Muchas veces, aunque esté inflamada, porque por manipulación, por algún proceso que se hizo el paciente, pues puede estar inflamada, pero miren cómo conserva la umbilicación, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho en el momento de hacer un diagnóstico diferencial. Les decía que el tamaño no importa, ¿no? Las pápulas pueden ser desde 1 milímetro, como tenemos aquí esta persona que tiene pápulas de 1 milímetro, son chiquititas, que por cierto han confluido aquí formando una placa, ¿verdad? Como les decía hace un rato, y estas pues corresponden a una dermatosis que se llama líquen nítido, ¿no? Pero en todo caso, pápulas de tipo de 1 milímetro de diámetro, o sea, son puntiformes, son chiquititas. A veces, como les decía, las pápulas pueden tener otras características que nos orientan hacia un diagnóstico. Miren ustedes esta pápula que es de tipo poligonal. Si se dan cuenta ustedes, aquí vemos como un triángulo, ¿verdad? Y aquí a los lados le vemos que tiene justamente como aspecto lineal. Es como una casita que estuviera de lado, ¿no? Entonces esta es una pápula poligonal. Las pápulas poligonales, ¿quiénes la producen? Típicamente el líquen Ruber plano. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, si me describen eso, pápulas poligonales y que dónde las tiene localizadas en cara interna de las muñecas, entonces eso ya me orienta, digo, este paciente posiblemente tenga un líquen Ruber plano, porque esa patología me da ese tipo de pápulas. Además es aplanada, si ustedes se dan cuenta, no es redondita, sino que es como achatada, ¿verdad? En su polo. También dentro de este grupo tenemos algunas lesiones especiales, dentro de estas lesiones exofíticas, y aquí tenemos el llamado cuerno cutáneo. Si ustedes se fijan, es un cuerno, ¿verdad? Sí, una lesión exofítica dura, justamente queratinizada, y que realmente en su base corresponde a un carcinoma espinocelular in situ. Se la conoce clásicamente como una queratosis actínica tipo cuerno cutáneo, ¿no?
Entonces, bueno, las queratosis actínicas siempre se las considera como lesiones premalignas, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos del cuerno cutáneo, ya se considera, según los dermatopatólogos, pues se lo considera como un verdadero carcinoma espinocelular, solamente que está ahí in situ, ¿no? Localizadito nada más. Ahora, dentro de estas lesiones de pápulas, vamos a ver otras también que son especiales y vamos a ver a los llamados comedones. ¿Qué son los comedones? Bueno, se la considera la lesión madre del acné, la lesión característica o la que va a dar origen propiamente al acné vulgar, al acné que suele tener la gente por los cambios hormonales, por todo lo demás. En todo caso, hay dos tipos de estos comedones. Los comedones abiertos, que son los llamados puntos negros, como ustedes lo están viendo aquí, tal vez alguien de ustedes haya visto un paciente con acné, o que tenga alguien de ustedes acné, entonces son los llamados puntos negros, son más superficiales, y realmente la característica de un comedón es que está conformado, son pápulas que están conformadas por sebo, queratina, y tienen al Cutibacterium acnes, ¿no? Es la bacteria que va a producir inflamación del acné. Entonces, Cutibacterium acnes según la nueva nomenclatura, ¿no? Antes se le llamaba Propionibacterium acnes, ¿no? Después pues, le cambiaron los bacteriólogos, ahora se llama Cutibacterium. Pero en todo caso, está formada por sebo, por queratina y el Cutibacterium acnes. Entonces, en los que llamamos puntos negros, es decir, los comedones abiertos, son aquellos que están más superficiales, tienen justamente el orificio de salida bien ancho y están cubiertos también, mantienen o contienen melanina, y es lo que le da esa coloración pigmentada. No es suciedad, por cierto, ¿no? Acá vemos, miren, los dos tipos de comedones. Los comedones abiertos, yo les decía, los puntos negros, y los comedones cerrados. Los comedones cerrados tienen las mismas características, solamente que son más profundos, o sea, están conformados igual. No tienen melanina, pero están más profundos. Estos son difíciles de sacar. Esto la gente aquí se lo aprieta, se lo saca con facilidad. Estos no, estos hay que abrirlos y sacar, extraer con un extractor de comedones, por ejemplo, ¿no? Sacar justamente el contenido. Estas de aquí, si el paciente lo manipula, si no da tratamiento, va a evolucionar al acné inflamatorio. O sea, tanto el comedón abierto como el comedón cerrado caracterizan al acné no inflamatorio, pero posteriormente sí pueden dar origen, este de aquí, al acné inflamatorio. Acá lo vamos a ver en una diapositiva, justamente, cómo se lo ve, ¿no? Aquí tenemos normalmente cómo es el folículo piloso, recuerden inclusive con su glándula sebácea, ¿no? Bien, en el caso del comedón cerrado, miren ustedes que aquí está todo lo que produce, es precisamente el sebo que lo va a producir la glándula sebácea, pero el orificio de salida es estrecho, no puede salir, entonces nosotros lo vemos es simplemente como esas bolitas blancas, como tenemos acá, que están enterradas, miren aquí, el paciente se presiona, se estira la piel y se ven básicamente esos comedones, ¿no? En cambio, el comedón abierto, miren ustedes, está justamente es como más dilatado el orificio de salida, por ende, fácilmente se lo puede eliminar. Bueno, sabemos que puede estar localizado también estas lesiones a nivel del tórax anterior, y lo que yo les decía, justamente los comedones cerrados van a originar a las lesiones inflamatorias del acné, tanto pápulas como pústulas. Ahora vemos un segundo tipo de lesión de estas palpables y ya vienen a ser las placas. Entonces se considera placa, asimismo, a toda lesión exofítica plana, pero de más de 1 centímetro de diámetro. Ahora bien, las placas pueden ser per se, o sea, una placa como tal que surgió, o puede ser porque se agruparon las pápulas, como yo les mencioné hace un rato, ¿no? Pero siempre uno debe decir, bueno, placa que es conformada por múltiples pápulas, o sea, hay que hacer la aclaratoria en el momento que estamos describiendo, porque eso les decía que nos orienta hasta diagnósticos. O esta, por ejemplo, que es una típica placa de una tiña, ¿no? Entonces me dice una placa redonda, obviamente, y que tiene pues un borde activo, entonces yo decía, pues esta es una tiña que tiene este paciente. Pueden ser, desde 1 centímetro de diámetro a tener muchos centímetros, como este paciente que tiene unas placas enormes, miren ustedes, de psoriasis, ¿no? Placas, eritema, toda escamativa, que por cierto, miren ustedes, tiene esta imagen así también, esa disposición policíclica, ¿se acuerdan? Como que son varios círculos que se hubieran unido, ¿no? Luego tenemos otra lesión que vienen a ser las pústulas.
Entonces, ¿qué son las pústulas? Las pústulas no son más que colección purulenta, justamente, de una pápula purulenta, o sea, evoluciona, puede ser originada básicamente desde una pápula, generalmente comienza como una pápula inflamatoria y luego evoluciona a pústulas, ¿no? Pero esas son más que nada las de tipo folicular, es decir, que se originaron en un pelo. Entonces, esas pues generalmente están en relación con el acné, entre otras cosas, pero puede ser también foliculitis, ¿no? Son pústulas foliculares, muchas veces también por infección bacteriana. Pero a veces son parafoliculares, o sea, están aladitos y no tienen nada que ver en ocasiones con infección por bacterias. Entonces, a veces solamente son colecciones de neutrófilos por un proceso de inflamación. No necesariamente tiene que ser de tipo bacteriano, ¿ya? Por ejemplo, aquí en este caso, nosotros vemos aquí pústulas que se ve en una psoriasis tipo Barber, por ejemplo, se producen estas lesiones que son solamente colecciones de neutrófilos, no necesariamente, repito, infecciosas. Lo mismo acá, ¿no? Entonces pueden dar este tipo de lesiones de tipo purulentas, pero sin necesidad de que sean de tipo infecciosas. Acá vemos, en cambio, lo que son vesículas. ¿Qué son las vesículas? Son colecciones líquidas, pero transparentes, ¿verdad? Y que son máximo hasta medio centímetro de diámetro. En ocasiones las vesículas se vuelven turbias, pero se va volviendo turbia es por la presencia de neutrófilos, por la inflamación. Ejemplo, las vesículas de la varicela, que comienzan transparentes, cerosas, y luego se vuelven turbias, sin ser purulentas, ¿no? Entonces, bueno, pero recuerden, es una colección líquida, pero solo hasta medio centímetro de diámetro. Puede ser debido a muchas causas, infecciosas, o pueden ser también por una reacción inflamatoria, como los prurigos, por ejemplo. Los prurigos por insectos pueden originar este tipo de vesículas. Las vesículas son superficiales, siempre están en epidermis. De hecho, entonces, cuando ellas curan, no van a dejar cicatriz, a menos que haya habido un proceso infeccioso subyacente, ¿verdad? Algo que se añadió, entonces ya es diferente, o por motivo de prurito, entonces hubo lastimado, rascado, un tratamiento inadecuado, hubo una complicación y ya a partir de ahí se pudo haber hecho más profundo y causar cicatriz. Pero las vesículas siempre son superficiales. De hecho, se erosionan, se rompen y dejan justamente áreas así erosionadas superficiales nada más, que al principio pues curan, dejan una mancha ahí temporal y luego involucionan. Luego tenemos las ampollas. Asimismo, las ampollas son colecciones líquidas, pero de mayor tamaño. Pueden ser ya de 1 centímetro, pero además hasta 20, 30, no importa, ya es, pero son ampollas. O sea, recuerden, vesículas solamente hasta medio centímetro y ampollas de mayor tamaño. Puede ser debido a muchas causas, puede ser por una enfermedad autoinmune. Recuerden los pénfigos, que ya los nombramos al principio, recuerden con los desmosomas y los hemidesmosomas, pénfigo, penfigoide, algunas infecciones bacterianas, como por ejemplo los ocasionados por el Staphylococcus aureus, pueden provocar ese tipo de ampollas, o algo externo, quemaduras, por químicos, o sea, por un cáustico, también puede ser por un fuego. Bueno, algo puede que provoque esa injuria, esa irritación que vaya a producir este tipo de ampolla. La ampolla, dependiendo la localización de la injuria, sí puede dejar cicatriz. Cuando solamente está afectado la epidermis, no dejan cicatrices, no quedan nada, solamente manchas postinflamatorias. Pero cuando ya pasa la unión dermoepidérmica, como es el caso del penfigoide, que yo les decía que es la ruptura a nivel de los hemidesmosomas, entonces está subepidérmica, por ende, sí va a quedar cicatriz. Luego tenemos otras lesiones como son los nódulos. Entonces, cuando hablamos de nódulo, el nódulo es una lesión sólida, redondeada y que en general siempre la vamos a encontrar o proviene del tejido celular subcutáneo. En general, los nódulos son más palpables que visibles, por lo que está profundo. Les estoy diciendo que se origina del tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Entonces nosotros a veces, como les digo, a veces uno ve nomás como la punta del iceberg, ¿no? Y la masa está más abajo. Entonces, pero sigue siendo eso un nódulo. Entonces son redondeados, sólidos, provienen del tejido celular subcutáneo. Y ahí, bueno, al palparlo, nosotros podemos encontrar lo que sean blandos, pueden ser duros, pueden ser superficialmente nosotros podemos ver eritematoso o color de la piel, puede ser doloroso, o sea, toda esa descripción nosotros tenemos que ver, o es indoloro. Entonces, eso es importante. Pero como vienen del tejido celular subcutáneo, los nódulos al involucionar
curan sin dejar cicatriz. Miren ustedes, están más profundos porque lo que hace es como que empuja nada más a las capas más superficiales de la piel, ¿no? Pero no hay propiamente el problema, no hay propiamente en epidermis o en dermis, todo es celular subcutáneo. Inclusive hay muchas formas de acné que tiene el llamado acné nódulo quístico, ¿no? Si nosotros vemos aquí se le ve como una gran inflamación, entonces está más abajo justamente esa inflamación. Recuerden que les decía que el folículo piloso en algunas áreas pues proviene de la raíz, el bulbo está justamente más profundo, ¿no? Entonces entre más profundo pues la inflamación se ve más, así más intensa como un nódulo. La diferencia con un tubérculo es que el tubérculo clínicamente nosotros lo podemos ver como un nódulo, pero en cambio está ubicado es en la dermis, o sea, es el origen, es así mismo duro y todo, pero estos sí curan, al curar lentamente, pero deja cicatriz, porque estamos hablando que está ahí en dermis, ¿sí? Entonces en la dermis sí deja cicatriz. Recuerden que ahí está todo lo que se corresponde al colágeno, la fibra elástica, entonces ruptura, daño, y ahí ya puede producir, deja cicatriz. Hay algunas, también aquí no está, no tengo la imagen, pero también está el llamado goma, que son nódulos inflamatorios que evolucionan en cuatro fases. Tiene una fase llamada de crudeza, la fase de reblandecimiento, la fase justamente de ulceración, ya se ulcera, y luego viene la cicatrización. Los gomas se la considera una lesión especial porque realmente la vamos a encontrar en determinadas patologías, como la sífilis, justamente el goma sifilítico, y también en ciertas formas de tuberculosis, ¿no? De tuberculosis llamada como el escrofuloderma, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo que corresponde a un goma. Otra lesión también especial que nosotros tenemos que ver dentro del punto de vista de estos que son como nódulos, tenemos a la nodulación. Y entonces, en este caso, hablamos de presencia de múltiples nódulos, son varios, como ustedes están viendo aquí, que se caracterizan por ser calientes y dolorosos. Asimismo, si ustedes se fijan con buena voluntad, se nota como que aquí está redondito, ¿no? Ahí está el nódulo, y están generalmente en extremidades inferiores. Entonces son típicas estas nodulaciones, típicas de ciertas patologías, en ciertas enfermedades. Por ejemplo, el eritema nodoso, así se lo denomina, típico el eritema nodoso. Entonces, esta se ve en algunas situaciones, ¿no? A veces de tipo por anticonceptivos, que en ciertos tipos de anticonceptivos en algunas mujeres produce eritema nodoso. También se ve en el Hansen, en algunas formas de tuberculosis, también se observa este eritema nodoso. Otras lesiones que nosotros debemos determinar es las llamadas abón o roncha. Entonces, ¿qué es el abón o roncha? Esta no es más pues que un edema en adermis. Es una lesión asimismo que vamos a ver localizada en ciertas partes de la piel o en todas, puede ser generalizada, pero que es un edema transitorio, no dura más de 24 horas. Entonces recuerdan que ahí están involucrados los mastocitos, recuerdan que eso hablábamos cuando estudiamos la primera semana sobre los mastocitos. Entonces, justamente, estos producen un edema localizado, entonces eso se llama el abón o roncha. No dura, repito, más de 24 horas. Pueden ser pequeños, no pueden ser desde tipo pápulas, entonces esas son las llamadas pápulas de la dermis, porque solamente es un edema localizadito ahí, una urticaria papulosa, pero pueden ser de gran tamaño como lo que tiene esta persona aquí en este lugar. Luego vamos a ver la siguiente lesión que corresponde al llamado tumor. ¿Y qué es un tumor? Nosotros sabemos tumor llamado también neoplasia, ¿verdad? Así también se lo conoce. Entonces, no es más que una proliferación circunscrita, una proliferación celular, pero circunscrita, o sea, solamente está a ese nivel. Ahora, la palabra tumor, nosotros tenemos que saber aplicarla y explicarla al paciente. Tumor le decimos no, puede ser benigno o maligno, no se asusta, hay que explicarle al paciente, porque a la gente ve un tumor y no piensa que es algo de un cáncer, no. Hay tumores malignos, obviamente, que esos son los cánceres, pero en este caso, un tumor benigno, miren ustedes, una proliferación celular vascular que produjo un hemangioma, ¿verdad? Antes de un rato vimos a los angiomas capilares, y en este caso, cuando ya tienen forma de tumoración, ya le decimos es un hemangioma, así mismo un hemangioma capilar. Es un tumor benigno, pero es un tumor.
En este caso, otro tumor asimismo de tipo vascular. Miren ustedes, hay una proliferación celular vascular y tenemos aquí, esto se denomina el granuloma piógeno, ¿verdad? No tiene nada que ver con bacterias, por cierto, lo de piógeno es el término que se lo conoce así, pero no tiene nada que ver con infeccioso. Entonces, es un tumor vascular, ¿no? Simplemente hay una proliferación celular a partir, bueno, inducido por algunos factores, muy típico del embarazo, se ven pacientes con insulinoresistencia, justamente por el factor que los estimula a crecer. Pero miren ustedes que esto también es un tumor. Miren, no necesariamente tiene que ser en forma así como de nódulos o como en forma de tubérculos, no. Puede ser también así como aplanado, porque recuerden que el término tumor ya más que nada viene a ser como de tipo histológico también, ¿no? Miren ustedes, básicamente como si le estuviera, aquí hay bastante proliferación celular, ¿no? Entonces, este es un carcinoma vasocelular, es un tumor, pero en este caso sí es maligno, ¿verdad? Entonces vemos bastantes aquí y es aplanado. Nosotros podríamos describirlo como una placa, ¿verdad? Pero también el término ya sería es un tumor, ¿sí? Entonces, si ya estamos seguros que se trata de un carcinoma vasocelular, si lo hemos visto por otros métodos, ya veremos algunas herramientas diagnósticas que tenemos en dermatología, entonces nosotros hablamos de un tumor, hay una proliferación celular maligna. Igual, este es otro tumor, miren, asimismo un tumor maligno, hay proliferación celular, que en este caso pues corresponde a un carcinoma espinocelular. También es un tumor, proliferación circunscrita, pero que en este caso es ya maligno, ¿no? Y por supuesto, aquí tenemos uno de los cánceres también más agresivos que pues puede tener un ser humano, que es el melanoma maligno. Igual, tumor, ¿verdad? Hay una proliferación celular a partir aquí de los melanocitos. Entonces, este es un melanoma. Entonces, proliferación celular, tumor maligno. Acá vemos otra lesión también muy importante de las lesiones primarias y es el quiste. Entonces, ¿qué es el quiste? El quiste, bueno, es una lesión nodular, pero que le caracteriza por tener una membrana o pared. Siempre recordarnos esto. Entonces, la membrana o pared puede estar conformada por tejido del epitelio, o sea, como del epidermis, o podría ser algo más parecido a la dermis. En todo caso, lo importante es el contenido. Entonces, el quiste puede tener un contenido de sebo, queratina, puede tener pelos, mucina, o sea, todo esto, pero siempre con la membrana. Si nosotros no le vemos la membrana, entonces no es un quiste. Pero además es importante la presencia de la membrana a la hora de hacer el tratamiento quirúrgico, o sea, cuando hacemos la exéresis. Si nosotros nos limitamos a abrir un quiste, va a permitir la salida del contenido, pero va a volverse a llenar, se va a volver a llenar. Por lo tanto, hay que sacar con membrana y todo. Típico de estos quistes tenemos el llamado quiste epidérmico, que es muy frecuente en dermatología. Vemos que se trata de un nódulo, así mismo pues redondeado, pero con la característica que tiene un orificio de salida, típico. Entonces estos son los pacientes que van a la consulta, suele estar en la región del dorso del tronco, ¿no? Entonces dicen, sí, esto siempre me lo aprietan, me lo sacan, y alguien le saca y le sale un contenido maloliente, ¿no? Realmente es sebo que se vuelve rancio. Entonces huele muy feo, la verdad. Entonces, lo importante es que se lo saca, le queda planito, pero vuelve a llenarse, pero es por eso, ¿no? Porque solamente le sacaron el sebo, pero, o sea, el contenido, pero nunca la membrana o pared. Lo que en este caso sería lo ideal. Si bien ustedes tienen que sacarse siempre la membrana o pared, para que de esa manera no vuelva a regenerarse o a recidivar el quiste. El quiste puede tener un contenido de mucina, ¿no? Miren ustedes, tiene igual, el contenido es de moco, entonces pues se llama quiste mixoide, se llaman estos quistes, pero las personas a veces ellos mismos se lo rompen, dicen yo me lo rompí con una agujita, bueno, le salió como, dicen ellos, como algo pegajoso, como una goma, y es mucina, pues no, básicamente, pero después otra vez se le vuelve a llenar. Entonces, bueno, sabemos que hay que operarle con todo. Chicos, hasta aquí nos vamos a quedar.
Por favor, ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos visto? Doctora, ¿qué tan reversible pueden ser las lesiones como por ejemplo el melasma? Ah, esa pregunta es difícil. La verdad es que el melasma es una patología muy compleja. No estamos hablando ahorita de enfermedades porque no es motivo de esta clase, pero en realidad es una enfermedad muy compleja que va más allá de lo estético. Realmente tienen que ver muchos factores hormonales. En algún momento antes solamente se decía sí, que son las hormonas femeninas, que por los anticonceptivos o que la radiación ultravioleta, pero la verdad es que usted puede encontrar melasma en un hombre y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la radiación ultravioleta, pues simplemente es un gatillante, ¿no? Realmente tiene que ver muchos problemas con disfunción mitocondrial a nivel hepático, tienen que ver, y sabemos que cuando hay una disfunción mitocondrial hepática, pues hay alteración previa de otras hormonas, comenzando con resistencia a la insulina, el estrés crónico te produce justamente alteración de las glándulas suprarrenales, es algo bastante complejo. También tiene que ver la parte genética, ¿no? La verdad es que muchos estudios que se han realizado de melasma, es muy frecuente el melasma en los asiáticos, y obviamente como Latinoamérica tiene pues sus raíces asiáticas, en realidad pues también es muy frecuente en nosotros por esta situación, pero unido a alteraciones metabólicas. Si es difícil y complicado, se desmancha y otra vez se vuelve a manchar, probablemente porque no existe verdaderamente un tratamiento o un control de los factores que lo desencadenan, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un problema nosotros sabemos que existe el genoma, ¿verdad? Vienes con tu paquete genético, tu herencia, pero hoy en día se le está dando mucha importancia al exposoma o al epigenoma, o sea, los factores externos que modulan o pueden bloquear o controlar al genoma. Entonces, y lamentablemente los factores externos, algunos podemos controlarlos y otros no. Hay muchos factores que no se los pueden controlar definitivamente, pero en algunas ocasiones se puede. Listo, Diana. Gracias, doc. ¿Alguien más? Doctora, una pregunta. ¿Por qué hay algunos granos que cuando uno dice no te lo aprietes porque te va a dejar marca y es verdad que dejan una cicatriz casi permanente? Ah, sí. Bueno, lo que sucede es que si te sacas un acné, una pápula que está inflamatorio, recuerda que todo lo inflamatorio te puede generar manchas, ¿verdad? Les dije al principio, justamente las manchas postinflamatorias, eso por un lado. Pero por otro lado, a lo que estás exprimiendo con agresividad, la piel es frágil, sobre todo la de la cara, ¿no? Entonces fácilmente podrías ocasionar ruptura o salida de justamente del material, del componente de la glándula sebácea que irrita al medio externo y alteras la unión dermoepidérmica y si te deja cicatriz. Por eso, dependiendo el grado o el tipo de lesión que tengas del acné, es necesario determinados tipos de tratamientos, como el tipo de limpieza cutis que le gusta a la gente, ¿no? O ellos mismos se apretan o se van a un lugar. En el caso de los comedones, es necesario sí sacarlos, o sea, extraerlos para que no generen lesiones inflamatorias, pero hacerlo por un experto, para que no justamente vayas a lesionar y producir una ruptura de la unión dermoepidérmica y no te deje cicatriz. ¿Alguien más? Doctor, una pregunta, disculpe. En el caso de los nevos, cuando al principio son solamente una mancha, ¿se puede evitar que estos crezcan, sobre todo aquellos que están en la cara? O sea, lo Que digo porque... dependiendo, los nevos tienen muchísimo origen. Hay los nevos de la unión, o sea, los que están de la unión dermoepidérmica, y hay los que son de componente mixto, es decir, que vienen desde la dermis. Entonces, dependiendo, no sé, tú dices, lo que lo estimula a crecer, después de todo el nevo también es un tumor, ¿sabes? Es un tumor de los melanocitos. En este caso, los pigmentados te refieres, ¿no? Las manchitas oscuras, los lunares azules, Sí. los lunares que uno tiene. En todo caso, ¿qué estimula a crecer a un tejido? Es el factor de crecimiento insulino-like. Entonces tiene que ver, entre más lunares tiene una persona, se habla del componente genético, pero tiene mucho que ver el estímulo indiscriminado a la insulina. Ok, doctor.
Doctora, y en caso del procedimiento que mencionó de retirar los quistes, ese procedimiento, ¿quién lo Es realiza? quirúrgico. El Ah, dermatólogo, ya. cirujano, cualquiera. La dermatología hace procedimientos quirúrgicos, los dermatólogos, por eso les decía que está en la especialidad más completa, haces clínica, haces cirugía y haces estética. Chicos, bueno, esta es la próxima semana no hay clase, pues no, eso ya salió en el calendario, y por ende, pues me despido de ustedes, les deseo una feliz Navidad a ustedes y a sus familias, ¿no? Y por supuesto también un venturoso 2022, porque con ustedes ya no me veo, ya pues hasta el 2022. Espero que voy a ponerles, saben que más tarde, en la noche, les pongo la tarea, obviamente les doy más tiempo, ¿no? El foro, la tarea, la pregunta esta de rebote, y obligadamente esta vez sí ya hay tarea. O sea, una tarea que por favor tienen que hacerla en PDF, la tienen que subir en PDF y añadiendo imagen. Yo ahí les pongo las características que necesito, pero de una vez les digo, porque en otras ocasiones me ha pasado que por más que les digo que es PDF, lo suben en Word y no sé qué les cuesta convertirlo en PDF. Entonces, esto es tan sencillo como es. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa, por favor? Bueno, voy a proceder a grabar esto. Chicos, que tengan una feliz Navidad y un bendecido 2022. Chao. Gracias, Igualmente, doctora. doctora. Doctora, Igualmente. Felices fiestas. Gracias.